La pregunta es, ¿existe o se va a realizar un estudio de movilidad en el entorno de las calles Pléyades, Híades, Avenida Vía Láctea y Plaza del Sol, colindantes a la parcela 29, en la que está prevista la construcción de 555 nuevas viviendas? Cuando quieras, David. Sí, pues soy un vecino del Pau 4, estoy aquí en representación de la plataforma Vecinos Unidos por el Pau 4. Llegué al barrio en sus inicios, en 2011. Como muchos de mis vecinos, compré mi vivienda sobre plano. Como todos sabrán, comprarse una casa es la inversión más importante que realiza una persona de clase media en su vida. No es una decisión que se toma a la ligera. Cualquier persona trata de informarse lo máximo posible, tanto de su vivienda en particular como de su comunidad y, por supuesto, de su futuro barrio. Por aquel entonces había disponibles planos del Pau que detallaban el uso de cada parcela, por lo que nos pudimos hacer a la idea tanto del entorno en el que iba a estar nuestra vivienda como las futuras dotaciones de las que dispondría el barrio. Estrenamos los pisos en plena crisis, siendo conscientes que muchos servicios del barrio tardarían en aparecer por la coyuntura económica. Cuando cambió el gobierno del ayuntamiento recibimos una carta en nuestras casas anunciando la inminente conexión a la R5. Parecían buenas noticias, puesto que era algo que estaba contemplado en la planificación del barrio desde el inicio. Pero el tiempo pasaba, el barrio crecía y las dotaciones no llegaban. Llegó la pandemia y sirvió como excusa para seguir retrasándolo todo. Los cada vez más numerosos vecinos seguían teniendo que desplazarse principalmente en coche para ir al médico, llevar a los niños al cole, a la biblioteca o asistir a representaciones teatrales o culturales. De repente, en una parcela originalmente destinada a dotación cultural y en la que años antes la denegación de la licencia municipal hizo que se cancelara la construcción de un nuevo colegio concertado, apareció un cartel en el que se anunciaba la futura construcción de un macroedificio de 16 alturas con 555 viviendas. De ese cartel ha surgido esta plataforma, de la indignación que ha provocado en los vecinos, que llevaban pacientemente esperando las dotaciones imprescindibles y acordes a los impuestos que pagan. Rápidamente empezamos a informarnos sobre los cambios que se habían previsto por parte del ayuntamiento en la planificación del barrio. Resultó que la promoción de 555 nuevas viviendas, de las que 231 son de un dormitorio y solo 32 de 3 dormitorios, que son de alquiler protegido durante 10 años y que después pasarán a ser libres para que su gestora privada se lucre durante 75 años pagando un canon fijo, a esa promoción se le suma la residencia con 120 plazas, centro de día y pisos de convivencia intergeneracional, por cierto en una parcela que no cuenta con accesos para servirla y que quedarán sujetos a la improvisación. Además de eso, una larga serie de cambios en el uso de parcelas dotacionales para construir más y más viviendas. De tal manera que una vez reunidos con urbanismo del ayuntamiento, hemos descubierto alarmados que no queda un solo hueco en ninguna parcela para equipamiento deportivo cultural, debiendo conformarnos con una pista de vóley playa y unos 1.300 metros cuadrados en los bajos de la macropromoción de las 555 viviendas. Si comparamos con el plan de vivienda pública de Móstoles anterior al PAO en Los Rosales, podemos ver que no estamos pidiendo nada del otro mundo. Podemos comparar su polideportivo con el del Pau y se puede comprobar que no hay color. Podemos comparar su centro cultural Norte Universidad con los 1.300 metros cuadrados en los bajos de un edificio y se entenderá que difícilmente se pueda dotar al barrio con el teatro, biblioteca y sala de estudios como el que cuenta el de Los Rosales. Un barrio que además ni mínimamente se acerca al tamaño del Pau. Colegios, institutos, transporte público, accesos en transporte privado. En casi cualquier comparativa, el barrio nuevo, el barrio en el que se tiene la oportunidad de hacer las cosas bien, pierde con respecto a cualquier otro barrio de Móstoles. Pero hoy aquí me quiero centrar en lo más inmediato, en lo que personalmente me afecta y además considero que urge rectificar por el bien de todos. Resulta que en el entorno de las calles Pléyades y Híades, Avenida Vía Láctea y Plaza del Sol, calles que son semipeatonales y de un solo sentido de circulación, es donde se pretende construir el megaedificio de las 555 viviendas, la residencia, el centro de día, los pisos de convivencia intergeneracional y otros 2 edificios más, con otras 120 miniviviendas con el mismo régimen de alquiler protegido ya visto. Todo enmarcado en unas calles no diseñadas ni dimensionadas para ello, en una zona en la que ya cuesta aparcar y en un barrio en el que salir en hora punta para llegar a las principales carreteras lleva de 20 a 30 minutos. El ayuntamiento está a tiempo de rectificar ahora. No se podrá rectificar más tarde, como hicieron con la ubicación provisional del Mercadillo.
en esto no se puede improvisar. Muchas gracias. Gracias a ti. Lo que has dicho, la verdad, es bastante sesgado y no corresponde con la realidad, pero bueno, ahora la concejala te contesta. Cuando quieras. Gracias, presidenta. Bueno, creo que habría que comentar varias cosas al respecto de esta que comentabas, que decías. Yo te voy a dar algunos datos solo para que los tengáis en cuenta, ¿vale? Actualmente, en el PAU 4 hay 8.471 viviendas. En el plan parcial que se aprobó en el año 2004 se contemplaban que habría unas 8.230. Es decir, la promoción de las 555 viviendas supone únicamente un incremento de un 6,55% de las viviendas de todo el barrio del PAU 4. En cualquier caso, además, como se os dijo en su momento, estas viviendas van a contar con plazas de aparcamiento, 702 me parece que son, en aplicación de la normativa de la normativa municipal, que no me sale, que se recoge en el Plan General de Ordenación Urbana, de la ordenanza, perdóname. Este mismo Plan General de Ordenación Urbana, en las ordenanzas que contempla, no requiere en ningún caso hacer un estudio de tráfico para las promociones residenciales. En cualquier caso, te diré que la construcción de estas viviendas tiene un plazo superior en el tiempo al que se supone que va a cumplir la salida de la R5, según nos han comentado siempre desde el consorcio Móstoles Sur. Consorcio que además entiendo que por primera vez se ha dado cuenta efectivamente de la necesidad imperiosa que tiene el barrio para poder conectarse con la carretera. Te diré que la persona que tenemos de interlocutor en el consorcio creo que es una persona bastante razonable que está abogando porque esto se produzca y que por los plazos que manejamos, que ellos mismos nos han facilitado, probablemente a finales de este año, principios del que viene, estarán licitándose, tendría que estar ya adjudicada la obra de la conexión de la R5, que con los plazos de ejecución que lleva, efectivamente, la R5, si la Comunidad de Madrid no nos vuelve a engañar, estará operativa antes que las viviendas. En cualquier caso, comentarte también, además, que, por supuesto, que existen todavía suelos dotacionales para poder hacer infraestructuras, que de hecho se van a hacer, que de hecho lo veréis pronto, y que mucha de la gente que os pasa la información sesgada que vosotros manejáis son aquellos que la única dotación que le garantizaron al barrio a futuro fue una iglesia justo enfrente de las 555 viviendas. Por otra parte, además, comentabas que el alquiler protegido va a estar solo durante 10 años. No es así. Las viviendas, efectivamente, tienen una calificación que les duran como mínimo 10 años, pero que solo perderán en el caso en que el propietario del suelo, que sigue siendo el ayuntamiento y todos los mostoleños, decida retirar esa calificación. Como comprenderás, nosotros, que abogamos por la vivienda protegida y por poner en marcha un plan de vivienda protegida, en ningún caso jamás eliminaríamos esta protección. Yo no te puedo decir lo que harían otros partidos, porque tenemos experiencias previas de aquellos que murmuran por aquel sitio en el que han vendido vivienda protegida a fondos buitre. No es nuestro caso. Y, en principio, bueno, y comentabas también el tema del centro cultural. Efectivamente, el centro cultural, el PAU va a tener un centro cultural de casi 1.300 metros cuadrados en los bajos de este edificio, como existe en muchas otras ciudades europeas. Yo os invito, por ejemplo, a ver la Biblioteca de Helsinki. Y, en cualquier caso, además, te diré que hacías mención al Centro Cultural del barrio de Los Rosales. No creo que el espacio cultural de ese centro cultural, que me puede corregir el concejal si me equivoco, sea mucho mayor de este. Y, en cualquier caso, también os invito, si queréis, y no existe ningún problema, a visitar más adelante el Centro Joven, el Espacio Joven Rivera. Bueno, ahora se llama Espacio Joven Pablo Raez, que es un espacio que además se ha remodelado recientemente a través del plan PIR con la Comunidad de Madrid, que tiene algún metro cuadrado menos, son alrededor de unos 1.000 metros cuadrados, y podréis contemplar lo que puede suponer ese centro cultural en el barrio, que tan buen servicio estoy segura que os va a dar y que, como os decía, contemplará la biblioteca que tanto necesitáis. Gracias, presidenta. Muchas gracias.